Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Es la historia de nuestra vida. Alguien nos llama al móvil, no conocemos el número de teléfono y dudamos. Qué sé yo, podría ser un mensajero con ese pedido que estamos esperando. Lo cogemos y en ese momento alguien nos intenta vender algo. Que si cambiamos de compañía de teléfonos o contratamos tal o cual servicio y nosotros que no, que muchas gracias, que se me quema la tortilla o peor aún. Contestamos y al otro lado suena una canción de Rosalía o nos cuelgan. ¿Estamos locos? Si tú también has vivido todo esto y estás harto de tanta llamada basura, en este podcast te vamos a contar cómo puedes identificarlas, cómo bloquear el número y también cómo evitar que te sigan dando la paliza. Fácil, rápido y en pocos pasos. Quédate con nosotros y dile adiós a las llamadas basura. ¿Estás harto de las llamadas de spam? Bueno, pues hoy te contaremos unos pasos sencillos para aprender a identificar y bloquear estas llamadas basura. A mí cuando me hacen llamadas spam normalmente suelo colgar porque siempre son los mismos teléfonos y suelen ser para cambiarte las tarifas de teléfono y demás. Cuando me llaman los números comerciales, que son muy pesados, les cuelgo directamente. Bueno, pues a mí los comerciales que me llaman de Vodafone, Movistar y todos estos lados son unos pesados. Además siempre llaman a la hora de comer y no respetan la siesta. Eso aquí es ley, joder. Luego te llaman muchas veces de Sudamérica igual, que no saben a qué hora es aquí y muy mal, muy pesados. Pues vamos a hablar de todo esto con David Ridman de Tuexperto.com. Hola David. Hola Chema. Oye, creo que somos uno de los países del mundo más afectados por las llamadas basura. Y tanto, algunos estudios nos colocan en la 5ª posición. Cada año se hacen miles de millones de llamadas telefónicas a puerta fría para vendernos un servicio, para animarnos a cambiar de compañía, y en España, por desgracia, esto está muy extendido. Bueno, y hoy precisamente nos vas a hablar de cómo librarnos de todas esas llamadas, ¿no? Exacto, hablaré, si te parece bien, de 3 cosas. Primero, trucos para identificar una llamada spam cuando nos llamen. 2, veremos cómo bloquear un número spam para que no nos vuelvan a molestar. Muy bien. Y si te parece, terminaré con otras alternativas todavía más potentes para deshacernos de esta lacra. Por ejemplo, usar una aplicación de móvil específica para evitar el spam o apuntarnos a la lista Robinson. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Dime cómo identifico una llamada basura. Imagínate, recibes una llamada de un número que no conoces. Yo te diría, si no estás esperando un paquete, por ejemplo, ni estás pendiente de una llamada, pues déjala correr. ¿Vale? Que suene, no la cojas. En ese momento, abre el portátil o desde el mismo móvil, abre el navegador y busca en Google el número del teléfono que te estaba llamando. ¿Por qué? Pues porque podrás averiguar si ese número ha recibido quejas de usuarios, de otra gente, acusándoles de ser uno de esos números de spam. Incluso sabrás a quién pertenece en concreto. A lo mejor te avisan y te dicen, estos son los de la operadora tal o los de la empresa de eléctrica no sé cuántos. ¿Que no encuentras nada sobre el número al buscar en Google? Pues devuélvele la llamada porque lo más seguro es que no sea una llamada basura. Muy bien, pero ¿y si por mi trabajo tengo que estar pendiente de llamadas de números que yo no conozco? Ay, amigo, ese trabajo entonces es un poco chungo. No, bueno, en ese caso es más difícil, pero hay trucos interesantes que te pueden servir. Por ejemplo, si el prefijo de ese teléfono no es el de tu comunidad autónoma y no es de una comunidad autónoma con la que suelas trabajar, pues oye, te puede hacer dudar. Por supuesto, si el número encima no es de España, directamente es del extranjero y no tienes tratos fuera de España, pues no se te ocurra cogerlo.
Por ejemplo, hace unos meses hubo una campaña de spam muy fuerte que curiosamente venía de números de teléfono que eran de Marruecos. Pues ese tipo de cosas, evítalas. Muy bien, ¿algún truco más? Os voy a comentar una regla que vamos a llamar la regla de los 3 segundos. Muy Verás, bien. descuelgas la llamada. Si tardan en hablarte más de 2 segundos, al tercer segundo, cuelga. Casi siempre significa que te están llamando desde un centro de llamadas, de lo que se llama un call center, que hacen llamadas automáticas a muchos números al mismo tiempo. Ajá. Oye, mi móvil muchas veces me avisa cuando un número es sospechoso de ser spam. ¿Eso cómo funciona? Pues pasa con todos los móviles Android, gracias a los datos que recoge Google. Eso Oh. sí, debes tener activada la opción de ver persona que llama y también el ID de spam, esto está en los ajustes de la aplicación del teléfono. Si tienes activado esto en tu móvil, cuando te llamen desde un número que no tengas en tus contactos, a veces, no siempre, pero a veces verás en la pantalla un aviso indicando que esa llamada puede ser spam. Y en ese caso, claro, te recomiendo que no lo cojas. Por cierto, si tienes un móvil Samsung, esta opción viene activada por defecto. Niño, ¿te gusta el podcast de Chema Lapuente? Chema Lapuente, ¿quién es ese? ¿Te gusta el podcast? ¿Podcast? No sé qué es un podcast. Pues sobre los números de teléfono que llaman y desconozco, pues primero desconfío. Hay veces que lo cojo y veces que no lo cojo. Si es que tratan de ofrecer algún producto o vender algo, pues pienso que son gente que está trabajando e intento tal. Pienso también que hay muchas estafas con llamadas que se desconocen, con mensajes, con números de cuentas, con historias. Soy un poco reacio. Ofrecen publicidad que yo no he pedido, que yo no he solicitado, que no me interesa, que no sé dónde sacan la información cuando se supone que hay tantos rollos con los datos de las personas, los datos personales. Y bueno, si pudiera evitar todas estas llamadas de publicidad, si hubiera alguna forma de evitarlas, pues sí que me gustaría evitar esas llamadas, sí. Aquí estamos con David Ridman de tuexperto.com hablando de qué, de cómo librarnos de las llamadas basura. Esas donde te quieren vender algo. Ya hemos visto algunos trucos sencillos para saber si una llamada es de spam. Muy bien. ¿Cómo podemos bloquearla, David, para que no nos vuelva a molestar ese número? Lo normal, por desgracia, es que te llamen varias veces desde ese mismo número. Cuando se ponen a molestar, si no lo has cogido la primera vez, no te preocupes porque te volverán a insistir. Y además muchas veces justo esa llamada se produce o bien cuando tienes lío o cuando estás durmiendo la siesta, o sea, en el peor momento, es la ley de Murphy. A mí siempre. Bueno, porque tú siempre estás durmiendo la siesta, pero por lo demás... También. Yo te recomiendo que si lo has identificado ya como spam, ¿vale? Siguiendo el truco anterior, ya sabes que ese número es un número de spam, pues coges en tu teléfono y lo marcas como número no deseado. Activas esa opción para bloquearlo. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí estoy yo para contártelo. Bueno, pues empieza a contarnos cómo se hace con un móvil Android. En España os recuerdo que más del 80% de las personas tenemos uno de estos móviles, el resto es de iPhone. Exacto. Como norma general, para los móviles Android el proceso la verdad es que es bastante sencillo. Lo que voy a contar a continuación es válido, pues qué sé yo, para los móviles de Xiaomi, de Oppo, de Realme, etc. Simplemente abres la pantalla de llamadas, buscas ese teléfono maldito, mantienes con el dedito pulsado el número de teléfono en la pantalla del móvil y te aparece un menú, luego pinchas en bloquear y a continuación en marcar como spam. Así, fácil y rápido. Muy bien. Si te has equivocado, que puede ocurrir, y en vez de marcar como spam el número en concreto, has marcado el de tu prima o el de tu novio y tú no querías bloquear ese número, que no entre el pánico porque puedes volver a aceptar llamadas de ese número. Para eso te vas a los ajustes dentro de la aplicación de las llamadas y entras donde dice números bloqueados. Ahí es donde aparecerán esos números que vas a ir bloqueando. Has hablado de Xiaomi, Oppo, Realme. A mí me falta Samsung. Pues sí,
Los coreanos han querido hacer este proceso un poco distinto. Directamente en móviles Samsung, cuando te llaman, la pantalla te avisa que ese número es sospechoso de ser un número spam. Y en ese momento ya puedes darle a bloquear. Si no lo coges en el momento, ¿vale? Lo has dejado sonar y no lo has llegado a coger la llamada, vete a las llamadas recientes, pulsa en el número y dale a la I. Verás un circulito con una I de información. Abajo te va a aparecer la opción de bloquear. Sencillo, ¿no? Hombre, súper fácil, ya te digo. ¿Y qué pasa con los móviles de la marca Huawei, que también hay muchos? Sí, pues son muy parecidos al primer método que explicaba. En ese caso, mantienes apretado sobre el número de teléfono en la aplicación de llamadas y aquí le tienes que dar a la opción añadir a la lista negra. Bueno, y vamos a terminar con los móviles de Apple, con los iPhone. Pues en este caso, vete a las llamadas recientes en la aplicación del teléfono, pincha sobre la I que hay al lado del número y en la ventana de información que se abre busca la opción bloquear este contacto que está abajo del todo. Lo mismo que con los móviles de Samsung. Los políticos y los pañales hay que cambiarlos mucho. Y los dos por la misma razón. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Mi curiosidad en esto es realmente si esto es efectivo para las empresas, o sea, si a partir de todas estas llamadas al final generan más clientes. Yo no conozco a nadie que a partir de una llamada de este tipo contrate esos servicios. Entonces, mi curiosidad, ¿realmente las empresas ganan clientes con este sistema? Y aquí estamos con David Ridman de tuexperto.com hablando de las llamadas basura, de esas que nos hacen cuando estamos en la siesta para vendernos algo que no queremos. Entiendo que además de la opción de bloquear por separado los números de teléfono, también podremos evitar que nos llamen incluso por primera vez estos números sospechosos de spam, ¿verdad, David? Exacto. Aquí cada marca tiene su propio sistema, pero por lo general lo vas a encontrar en los ajustes de la aplicación de llamada. El único que cambia en esto es Huawei para sus móviles. En estos teléfonos, en los de Huawei, lo vas a encontrar en el menú de arriba a la derecha, el de los 3 puntitos donde pone filtro. Oye, ¿y si no es suficiente con estos bloqueos, hay alguna alternativa? Todavía traigo 2 alternativas más. La primera consiste en usar una aplicación de móvil que sirve para bloquear las llamadas de spam. Yo recomiendo una que se llama Truecaller, que es bastante popular, de hecho cuenta ya con más de 500 millones de descargas, para que veas que el tema interesa. ¡Qué bueno! En la práctica funciona como la propia aplicación de llamadas de tu móvil, pero con un importante añadido, el de bloquear números spam. Para usarla tendrás que configurarla como tu app predeterminada de llamadas y aceptar los permisos que te pide cuando empiezas a usarla. Todo esto te lo va a preguntar la primera vez que abres la aplicación. ¿Y es gratis? Sí y no. Verás, puedes disfrutar de sus funciones básicas sin pagar. Hasta ahí gratis. Por ejemplo, puedes aprovecharte de su base de datos que tiene muchos números de spam conocidos. Cuando la aplicación detecta que un número es de spam, lo bloquea directamente para que no te moleste. Eso sí, si quieres que esta base de datos, que está muy bien, además se vaya actualizando de forma automática según van pasando las semanas, ahí ya tienes que pagar. Amigo, ¿y cuánto? Pues son 22,50 euros al año. A mí la verdad es que me parece mucha pasta y solo se lo recomiendo si el resto no te funciona y si siguen sin dejarte dormir la siesta. Bueno, imaginemos que no me funciona y no quiero gastarme 22 euros al año. ¿Qué hago, David? Pues te voy a dar la última opción, que sería la de apuntarte a la lista Robinson. Muy bien. Si alguien no conoce lo que es la lista Robinson, es una lista regulada por ley que, en teoría, te permite manifestar expresamente no quiero recibir publicidad a través de distintos soportes
y entre ellos puedes elegir a través del teléfono, a través de las llamadas de teléfono. Y las empresas que se dedican a molestar con estas llamadas de publicidad, en teoría, repito, importante, en teoría, tienen la obligación de consultarla, esta lista Robinson, antes de empezar a freír a publicidad a la gente. ¿Es gratis esto de la lista Robinson? ¿Cómo funciona el proceso? Pues es bastante sencillo y sí, es gratis. En pocos minutos puedes darte de alta. ¿Cómo? Pues te metes en la web, que hay una web específica creada para la lista Robinson. La web es listarobinson.es. Vale. Metes ahí tus datos completos, incluido el DNI, y te registras. Después verás varias opciones para marcar en qué soportes en concreto no quieres que te molesten. Y una de esas opciones es meter tu número de móvil para no recibir ahí las llamadas. Después deberían dejar de hacerte este tipo de llamadas al cabo de unas semanas. La verdad es que de entrada suena bien, pero ¿funciona de verdad? Pues aquí está el tema. Para mucha gente, la verdad, sí. Conozco amigos que se han apuntado y desde entonces tengo que decir que su vida es mucho mejor. Pero ojo, si en algún momento has dado tu consentimiento para que te envíen publicidad sin darte cuenta, cosa que nos pasa a todos por desgracia, o incluso lo hiciste ya en el pasado, claro, ya has autorizado, con lo cual te pueden seguir llamando. También hay otro caso que han denunciado muchos usuarios en foros, y es que después de apuntarse a la lista Robinson, el efecto fue justo lo contrario, es cuando empezaron a recibir llamadas spam. Y es que digamos que las empresas tuvieron a partir de ahí acceso a sus datos que antes, datos que no tenían cuando revisaron esta plataforma. En fin, así es la vida. A veces, y ya te digo que no siempre, pero a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Y eso no se puede denunciar? Pregunto. Bueno, pues sí, claro, pero ya sabes cómo son estas cosas. Primero, hay que tener pruebas del delito y la mayoría de las empresas que quieren hacer publicidad pues trabajan con terceros, así que muchas veces no es tan fácil seguir el rastro. Yo, por mi experiencia, ¿qué es lo que recomiendo? Pues sinceramente creo que lo mejor es ir bloqueando a todos los plastas uno a uno. Y la verdad, con este sistema yo he conseguido que dejen de molestarme. Y solo muy de vez en cuando llama alguno que lo que hago es bloquear inmediatamente. Pero bueno, cada uno que elija la opción que más le guste, que hemos dado unas cuantas. Muy bien. ¿Has visto mi móvil con pantalla plegable? No sé qué dice despegable muchacho, coño. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Pues ayer justo me llamaron para ofrecerme descuentos en la factura de la luz y dije que no estaba interesado y me dijeron que por qué no estaba interesado, si era mejor para mí. Le dije que no tenía por qué darle explicaciones y le dije que además me parecía un poco insolente. Entonces me dijo que el insolente que era yo, que no le contestaba. Y le dije que yo no tenía ganas de hablar con esa persona y me dijo que ella tampoco tenía ganas de hablar. Digo, pues entonces ¿por qué estamos hablando? Y me dijo, porque es mi trabajo. Y digo, pues yo lo siento mucho, pero no quiero seguir la conversación. Y entonces colgué y luego me estuvo llamando como 2 o 3 veces a casa, un poco como en plan molestar. Pero bueno, al final ya está. Me imagino que solucionado. Bueno, pues ya lo hemos visto. Las llamadas basura, las llamadas de spam son como las almorranas, pero no hay que sufrirlas en silencio. Aquí hemos visto algunos trucos sencillos y prácticos para que te puedas deshacer de ellas. Así verás cómo la vida es un poquito más amable y más tranquila. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico, Víctor Mancirova, el ruso de tuexperto.com, ha estado con el guión y David Ridman al micrófono. Oye, queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te gusta el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí, en el mismo sitio, en el podcast de Chema Lapuente, un programa donde la tecnología es fácil.